Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Sí, hoy vamos a tocar un tema especial como todos los temas, ¿verdad? Y lo voy a extraer de Génesis capítulo 37. Y quiera el Señor que usted pueda gozar esta bendición con sus hijos, querido padre y querida mamaita, madrecita. Porque, hermanos, a veces se da mucho en los hogares que los hijos solo peleando se viven, que se andan incluso golpeando, lastimando, que se odian y que los hijos se tienen hasta envidia, rencor y un deseo de golpearse y de vengarse el uno al otro. Y entonces vamos a hablar un poquito sobre este tema. Hay un montón de ejemplos en la Biblia que nosotros podíamos tomar en cuenta en este momento y lo vamos a compartir, pero inicialmente yo quiero hablarles sobre Génesis capítulo 37. Es la historia de Jacob. Solo para que usted recuerde, Jacob tuvo 12 hijos. El número 11, hablando de hijos varones, ¿verdad? El número 11 fue José y de último apareció Benjamín. Ya cuando José estaba en Egipto, ya él supo de su hermano Benjamín, el número 12. Jacob tuvo sin duda alguna muchas hijas. La Biblia solo menciona el nombre de una por una tragedia que sucedió a la familia con Dina en el capítulo 34 de Génesis. Usted lo puede leer, una tragedia tremenda con esta muchacha que no pudo estar en el lugar que debería estar, salió a meterse a donde no le corresponde. Lo vamos a tocar otro día también esto. Y hermanos, hubo una situación muy desagradable y muy difícil con Dina. Pero estamos hablando de los varones, de los hijos. Y a veces he oído yo que dicen que los papás, que tratar con hijos es mucho más difícil que con hijas, que las mujeres son más nobles, son más dóciles, en cambio los hijos es bien difícil. Y cómo cuesta tratar con ellos porque son rebeldes, son abusivos y desobedientes. Y muchachos, tenemos que botar ese concepto si alguien lo tiene. Ustedes, muchachos varones, no son ningunos rebeldes porque tienen el control de Dios, y ustedes van a aprender a honrar a su padre y a su madre porque saben que de Dios viene la bendición. Él les va a dar en esta tierra larga vida y les va a dar abundancia de bendiciones materiales para que gocen esa vida. Solo por honrar a sus padres, en el concepto de Éxodo, en el concepto que menciona el apóstol Pablo en Efesios, y también por honrar a nuestro Dios. Pero aquí está Jacob, fíjese. Y dice Génesis 37, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, mire cuántos años habían pasado, 17 ya el patojo ya era un jovencito. Él apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. Acuérdense que Jacob había tenido 2 esposas que eran 2 hermanas, y las 2 esposas también le dieron a las 2 siervas. Así que Jacob se quedó con 4 mujeres. Siempre aclaro esto, hago la aclaración, pero bien clara, bien transparente, bien firme. Hermanos, la Biblia nunca está autorizando tener más de una sola pareja. Su esposa, señor, su esposo, señora. No se puede tener 2 mujeres, tener la auxiliar por allá o la concubina, como se mencionaba en el Antiguo Testamento. No lo autoriza la Biblia. La cultura fue la que metió esas presiones, y muchos de los hombres de la Biblia cayeron en la cultura hasta que el Señor lo fue revelando y lo dejó bien claro en su revelación de que un varón para una hembra lo hizo Dios desde el principio, hermanos. Y así continúa. Dios no ha cambiado de opinión. Y recordemos que es un varón para una hembra. Y ni siquiera un varón para un varón, ni una hembra para una hembra, porque eso es abominable al Señor. Bueno, ya está aquí Jacob con sus 4 mujeres, y José se mantenía con sus hermanos, que eran hermanos de padre, pero con diferente mamá. Eso es lo que quiere aclarar aquí la palabra. Y aquí está el gran problema, lo voy a tocar después. Amaba Israel, es decir, Jacob, a José más que a todos sus hijos. Y aquí principian las excusas, porque como lo había tenido en su vejez
Y mire qué error más grave. Le hizo una túnica de diversos colores. ¿Cómo se distinguía Josecito, hermanos? Porque el papá lo amaba mucho y porque hasta lo vestía diferente que a los demás. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Miren qué hogar, hermanos. Miren qué relación de hermanos las que está presentando la familia de Jacob. Un hombre especial, un hombre que en la Biblia lo vemos como uno de los patriarcas, y cuántas cosas bonitas podemos hablar de Jacob, pero mire cómo fallan en los hogares, cómo los grandes siervos de Dios fallaron en sus hogares, hermano. Y eso es sumamente lamentable, porque yo puedo destacarme por ser un gran pastor, un gran siervo de Dios, un gran predicador, un expositor claro de la palabra y un montón de cosas me puedo yo distinguir. Y hermanos, fíjense que como un paréntesis, yo le he comentado a la gente, y ojalá que usted no me lo vaya a malinterpretar también, ¿verdad? Yo les digo, yo tengo la dicha de hace 23 años y medio de pastorear el ministerio Buscando de Dios. Y hermano, una de las cosas que Dios me ha permitido es gozarme en este ministerio, compartiendo la palabra, enseñando, siendo ejemplo de la gente y creciendo juntamente con ellos. Y estamos alrededor de 700 personas. Y yo les digo, fíjese que ser pastor de Buscando de Dios es fácil. Óigalo bien, es fácil, pero hago una comparación. Es fácil comparado con ser padre. Porque, hermano, es mucho más difícil ser papá. Es mucho más difícil ser mamá, ser esposo y esposa. Yo lo entiendo que es más difícil que ser pastor de una congregación como la bella congregación que yo tengo. Hermano, no es que sea fácil ser pastor. Cuesta, hay luchas, hay lágrimas. Tiene uno que mantenerse y un montón de cosas que en el transcurso del ministerio uno va aprendiendo y desarrollando. Pero comparado con ser esposo y ser padre, hermano, la verdad que es fácil ser pastor, fíjese. Y hermano, ¿cuántos hemos visto, y yo espero que no sea conmigo, a pastores, a grandes siervos de Dios, que su forma de cojear, que su talón de Aquiles, hermano, es su familia, es su hogar? Y de ahí vienen aquellas expresiones que debemos desarraigarlas, arrancarlas totalmente y que no sean ciertas. Hijo de pastor, el peor. Mire, hermano, esto vamos a quitarlo en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué viene? Porque muchos de nosotros nos dedicamos a ciertas cosas, a servir a Dios especialmente, y gracias a Dios, con el Espíritu Santo, con la capacitación que nos da, con las habilidades que desarrollamos, podemos cumplir con el ministerio, pero descuidamos nuestro hogar, hermano. Y aquí vemos a Jacob descuidando un hogar que él no tuvo la capacidad, alguien no le dijo, no hubo una radio como la que está usted oyendo en este momento, en donde se le enseñó claramente el mensaje de la salvación, pero también se le enseñó cómo corregir a los hijos, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa. Y esa es la responsabilidad que nosotros hemos tenido a lo largo de este programa. Así es que Jacob cayó en el problema. Pero miremos, yo no quiero que pongamos nuestra vista en Jacob inicialmente, sino que pongamos la vista en 10 hermanos y en el hermano menor hasta ese entonces, que era José. Todavía no había nacido el 12avo hermano, que fue Benjamín. Así es que en este momento hay 11 hermanos. Imagínense qué bulla en esa familia. 11 varones, y el más jovencito era José, con 17 años, según la narración de Génesis 37. Y este José, que era un patojo inocente y tontito, diría yo, soñó sueños. Y lo primero que hacía el pobrecito, porque él quería tener el ambiente de sus hermanos, y se acercaba a sus hermanos y les decía, miren, yo quiero que me escuchen unos de mis sueños que tuve. Y aquellos, me imagino que de mala gana le ponían atención, y entonces él les contaba los sueños, y miren cómo eran tan claros y tan sencillos los sueños, que hasta los hermanos lo interpretaban y decían, y este patojo tonto que cree que nosotros nos vamos a hincar ante él, y más odio le tenían.
porque él, al contarles sus historias, o sus sueños, él estaba diciéndoles que un día sus hermanos se iban a postrar, a hincar ante él, y eso los ponía a ellos iracundo, a cada uno de los hermanos, y le decían: señoreará sobre nosotros, vos vas a ser el señor de nosotros, patojo mocoso. Y le aborrecieron aún más, dice, a causa de sus sueños y de las palabras que les presentaba. Y así, hermanos, la vida de esta familia era una vida desagradable, triste, y espero que no sea la vida que representan sus hijos, querido padre y madre de familia que está escuchando en este momento. Porque pareciera ser que en muchos hogares los papás están fungiendo como referees, como árbitros en una batalla campal o en una batalla de un pleito así boxístico, en donde tiene que haber un árbitro para poner las normas de cómo se somatan y cómo se destruyen. Y pareciera ser que muchas veces los papás están solo metidos como árbitros para poner en paz a los peleoneros de los hijos. Y hay papás que dicen: yo no sé qué hacer, ya no puedo controlar a estos, un día yo les voy a dar un mal golpe, me dijo un papá a mí, así es que yo mejor los dejo que se somaten, porque si yo les doy los castigo, yo me voy a descontrolar, les voy a dar un mal golpe y después lo voy a lamentar. Y como el papá no quiere darles un mal golpe porque se descontrola, entonces no disciplina a los hijos, y entonces los hijos se malmatan, los hijos se odian, y aquel hogar es un hogar sin buen testimonio, y van creciendo los hijos, y cuando son grandes tienen un odio tremendo dentro de ellos. ¿A qué se debe esto, hermanos? ¿Qué es lo que está pasando en los hogares cuando los hijos no se quieren, o que los hijos tienen luchas, mucha lucha, mucha competencia insana dentro de ellos? Pues, hermanos, a veces nosotros somos los culpables como padres de familia. Nuestros hijos, solo yo quiero dejar algunas cositas, y ojalá, muchachos, que ustedes lo estén escuchando, señoritas, niñas, escúchenlo por favor. Los hijos, los hermanos deben amarse, pero deben amarse prefiriéndose. Es que hay gente que quiere más a las vecinas, a los vecinos, que a su propio hermano. Hay gente que quiere más al chucho, porque es que al chucho ahí juega con ellos, y al chucho le pueden hacer cualquier cosa y el pobrecito no responde. Quieren más al perro, a la mascota, que a su propio hermano o a su hermana. Y es que principian a buscarle los defectos, a señalar lo malo que es su hermano, a señalar que su hermano es un chismoso, que su hermano es un chillón, que su hermano es un quejista, y principian a señalar las cosas malas del hermano, y entonces se acaba el amor. No se prefieren los hermanos. Yo prefiero andar con amigos de la calle que andar con mi propio hermano o con mi propia hermana. A mí no me gusta andar con ellos porque me molesta andar con mis hermanos o mis hermanas, porque no me llevo con ellos. Ese es el hogar. Esa es la vida en muchos hogares. Y nosotros deberíamos dejar bien claro con nuestros hijos esto: ustedes deben amarse, punto. Pero es que todos tienen defectos. Pero es que no conoces los defectos de mi hermano. Es que ya los conozco. Aún con que sea chismoso, hay que corregir eso, ¿verdad? Aún cuando sea chillón, aunque sea un montón de cosas, que no tenga los mismos puntos de vista nuestros. Imagínese usted, por favor, en este momento estoy recordando, Jacob y Esaú eran hermanos gemelos, acuérdese de esto. Y los dos hermanos gemelos eran tan diferentes, hermano, que se queda uno asombrado. El Esaú, vamos a decir en nuestro tiempo, era el deportista, era el atleta, el que se mantenía activo físicamente. ¿Se acuerdan? Se iba de cacería y ese era el deporte, imaginemos en aquel entonces, y le traía una buena comida a su papaito, siempre le preparaba comida fresca de lo que él cazaba. El papá estaba orgulloso de su deportista. Pero el otro hermano resultó muy hogareño, ¿verdad? Muy solo metido en la casa. Aquellos hijos que se mantienen leyendo, que se mantienen oyendo música, que no le hacen mal a nadie. Y aquí Jacob fue diferente completamente a su hermano Esaú. Y entonces a Jacob lo encontramos siempre ahí en la casa, colaborando con la mamá, haciendo comidita, aprendió a hacer comida y un montón de cosas. Y entonces la mamá prefiriendo al patojito porque, ay, tan chulo mi nene, solo metido en la casa. Y el otro, tan chulo mi nene porque es el deportista, el orgullo de la familia.
Pero mire la relación de ese par de hermanos. Ah, hermanitos, por Dios, no menciona mucho la Biblia la relación de hermanos que tenían, pero podemos mencionar unas 2, 3 cositas que de veras nos decepcionan, hermano. Imagínese usted que Esaú venga un día de cacería, pero que no cazó nada. Y ahora viene con hambre, viene cansado, y llega a la casa y encuentra a su hermano el hogareño, que tiene unas lentejas bien sabrosas, que la comidita está caliente. Hermanos, yo hubiera llegado y agarro un poco de lentejas y me siento a comer. Pero el hermanito que los había hecho no dejaba que su hermano Esaú pudiera tomar. Y entonces Esaú le tiene que decir: mira, disculpa, ¿no me regalas un poquito de lentejas? Y la respuesta de Jacob debió haber sido, como hermanos que se querían: con mucho gusto, hombre, ahí está la comida, es para todos, hombre, no tengas pena, agarra lo que querrás. Y usted sabe que no fue así. Porque el Jacob, ¿qué tendría contra su hermano? Que Jacob inmediatamente le saca un trato, le dice: bueno, si me vendes tu primogenitura, si me declaras oficialmente que yo voy a recibir la bendición, entonces yo te dejo comer los frijoles. Y el otro dijo: a mí, ¿para qué me sirve eso? ¿Se acuerdan la historia? Y entonces, cuando dijo eso, simplemente le vendió la primogenitura. Pero lo que digo, no le pudo regalar un plato de frijoles a su hermano sin sacarle alguna condición y alguna ventaja. Qué terrible, hermanos. Y ahora mire hacia adelante, cuando ya pasaron algún tiempo y el papá Isaac iba a bendecir a Esaú, que la mamá engañó junto con Jacob, ¿se acuerdan ustedes? Y que se robaron la primogenitura. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Esaú regresó y cuando le llevó de la cacería a su papá y descubrieron el robo, el fraude que había hecho Jacob y su mamá, Esaú solo dijo unas palabras: me estoy consolando, se lo estoy diciendo así, de esta manera: me estoy consolando, solo que se muera mi papaíto, para no darle otro dolor, solo que se muera mi papaíto, yo mato a mi hermano Jacob, así me desquito de todas las que me hizo. ¿Qué le parece esta familia? Voy a dejar aquí. El tiempo aquí se pasa en un ratito, hermanos. Y yo quisiera que el próximo domingo sigamos con este tema de que los hermanos deben amarse, preferirse. Solamente dije que los hermanos deben amarse, que los hermanos deben preferirse sobre todas las cosas. Así es que piénselo. ¿Qué problemas hay en su casa? Y yo creo que deberíamos no solamente de pensar: sí, hombre, estos cómo se pelean, estos cómo se maltratan el uno al otro, estos no se pueden ver, un montón de cosas. Principio, papá, a investigar en esta semana. ¿Por qué cree usted que así están actuando sus hijos? Investigue, por favor. ¿Será que sus hijos son malos o será que nosotros les hemos propiciado un ambiente para que ellos caigan en esa desunión? Que Dios nos bendiga y que el Señor nos deje pensativos sobre la relación que nuestros hijos deben tener. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.